Por ejemplo, tomemos la función teórica del yodo 131 en la tiroides. Es la línea punteada en negro. ¿Esto qué quiere decir? Que esta línea punteada nos va a decir cuál es la fracción de lo que incorporó la persona que va a tener retenido en la tiroides a cualquier tiempo después de la incorporación. Supongamos un ejemplo. Supongamos que un trabajador se mide 10 días después de que incorporó. Entonces, si ese trabajador se mide la tiroides, yo voy a tomar la función de retención teórica de la tiroides y para el día 10 me fijo cuál es la fracción de retención teórica en la tiroides. Y esa fracción de retención teórica me dice que para el día 10 se supone que lo que va a tener en la tiroides va a ser 5,6 por 10 a la menos 2. Es decir, que en la tiroides va a tener 5,6% de lo que incorporó 10 días después de la incorporación. Entonces, si el tiempo es conocido, yo la incorporación, ¿cómo la voy a calcular? Como la medición, representada por la letra M mayúscula, dividido por la fracción de retención correspondiente a los días que pasaron entre la incorporación y la fecha de medición. Ahora, si yo desconozco cuándo pasó el evento de incorporación, que esto suele suceder cuando los trabajadores se monitorean regularmente su incorporación, porque el trabajo que realizan involucra la exposición interna de radionucleidos. Si yo desconozco cuándo pasó el evento de incorporación, yo puedo asumir que esta incorporación se produce a la mitad del periodo de monitoreo. Es decir, si el periodo de monitoreo tiene un periodo de T días, yo voy a buscar la fracción de retención para el día T medios. O sea, si el periodo de monitoreo es de, por ejemplo, 14 días, voy a buscar la fracción de retención para el día 7. ¿Dónde pueden llegar a encontrar las fracciones de retención teórica? Bueno, en el ICRP 78 pueden encontrar las fracciones de retención teórica usadas para calcular los coeficientes de dosis que están disponibles en la guía AR1 y en la GCR parte 3. Esta ICRP 78 la pueden bajar gratuitamente de la página del ICRP. Asimismo, la ICRP también ofrece un data viewer gratuito donde están disponibles los nuevos coeficientes y las nuevas fracciones de retención teórica para los nuevos modelos de las OIR parte 2, 3 y 4. Aquí vemos un pequeño recorte de cómo se ve este data viewer y les pido por favor que se lo bajen para la clase sincrónica, donde podemos ver a la izquierda la gráfica de diferentes fracciones de retención en diferentes órganos o excretas para diferentes radionucleidos, y en la parte derecha pueden encontrar las fracciones de retención teórica para diferentes órganos o excretas ya en forma numérica. Entonces, este data viewer, recuerden, lo pueden bajar gratuito de la ICRP y están disponibles los radionucleidos de las OIR parte 2, 3 y 4. Sin embargo, no todos los radionucleidos están publicados, faltan los de la ICRP parte 5, los de la OIR parte 5, entonces cuando estos se publiquen van a reemplazar este último data viewer. Las fracciones de retención las podemos encontrar también en diferentes software que podemos utilizar para el cálculo de la dosis por exposición interna. Aquí pongo algunos ejemplos de los software más utilizados para la evaluación de la dosis por exposición interna. Entre los más conocidos en nuestra región, el AIDE, el INVA, el DECAL y el MONDAL. El AIDE es libre para la región latinoamericana, la versión 6, así que si alguno la requiere, la puede bajar desde la página de el curso, pero como les debo recordar, como es un software libre, tiene algunas complicaciones porque fue comprado hace años y quizás en algunos sistemas operativos no corre. También existen unos nuevos software que implementan los nuevos modelos y los nuevos coeficientes recién salidos a nivel comercial, el IDEA Plus System y el Taurus.
Bueno, ahora vamos a ver cómo diseñar los diferentes programas de vigilancia para los trabajadores ocupacionalmente expuestos a incorporación de radionucleídos. Yo puedo implementar un monitoreo rutinario de todos los trabajadores cuando estos tienen un riesgo continuo de exposición interna en el lugar de trabajo en condiciones de operación normal. Sí, este ejemplo podemos tener a los trabajadores de producción de radioisótopos que producen a larga escala, por ejemplo, yodo 131, o los trabajadores del ciclo del combustible nuclear. Otro tipo de monitoreo es el monitoreo operacional o relacionado a una tarea. Este tipo de monitoreo nos va a proveer información acerca de una operación particular. Por ejemplo, yo puedo tener una instalación que quizás no hay riesgo significativo de incorporación de radionucleídos, pero que en una determinada operación sí lo haya, por ejemplo un mantenimiento. En ese caso yo puedo implementar un monitoreo operacional para determinar si hay una incorporación en ese tipo de tarea. Otro tipo de monitoreo que tenemos es el monitoreo especial, que se lleva a cabo siempre en situaciones anormales, ya sean verdaderas o sospechosas. Por ejemplo, yo tengo un trabajador que trabaja en una caja de guantes y esta por algún incidente perdió hermeticidad. Yo ahí tengo la sospecha de que el trabajador incorporó material radioactivo y debo implementar por lo tanto un monitoreo especial. Y el último tipo de monitoreo que puedo llegar a implementar es el monitoreo confirmatorio, que como su nombre lo dice, sirve para verificar las condiciones de trabajo de trabajadores que no tienen probabilidad de estar expuestos a incorporaciones significativas. Es decir, por ejemplo, trabajadores cuyas instalaciones la incorporación que prevé conduce a una dosis menor a 1 milisievert al año. En ese caso, yo puedo implementar en lugar de un monitoreo rutinario, un monitoreo confirmatorio que va a ser periódico pero no tan regular, más ocasional, para verificar que lo que yo estoy asumiendo de que es poco significativa la incorporación está bien. Cuando tenemos implementado un monitoreo rutinario y queremos calcular cuál es la incorporación y la dosis, debemos usar la expresión que habíamos comentado antes. La incorporación se calcula como la medición que obtenemos al final del periodo de monitoreo dividida por la fracción de retención correspondiente a la mitad del periodo. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos un trabajador que está expuesto rutinariamente a agua triteada, exposición de agua triteada, y se monitorea cada 14 días su orina, y resulta que en un periodo en particular se obtiene que la concentración de tritio en orina es de 568.000 becquerel por litro. Entonces, para poder saber cuál es la incorporación, yo debo tomar esta medición y dividirla por la correspondiente fracción de retención teórica del tritio en orina. Para esto busco cuáles son las fracciones de retención teórica de tritio en orina, y estas fracciones, por ejemplo, las saqué del Mondal, y encontramos que la concentración de tritio en orina por cada becquerel incorporado para el día 7, porque vamos a asumir que incorporó a la mitad del periodo de monitoreo, es 1.4 por 10 a la menos 2 becquerel sobre litro por becquerel incorporado. Entonces tenemos que la incorporación va a ser esa medición dividida por la fracción de retención correspondiente a la mitad del periodo de monitoreo. Y obtenemos que lo que incorporó el trabajador es 40 millones de becquerel de tritio. Ahora, si yo quiero saber la dosis, debo multiplicar esa incorporación por el coeficiente de dosis efectiva correspondiente. En este caso, el coeficiente de dosis efectiva comprometida, si yo no sé por qué bien incorporó el trabajador, voy a asumir que es por inhalación, y en este caso corresponde a 1,8 por 10 a la menos 11 sievert sobre becquerel. Al hacer esta multiplicación, obtenemos que la dosis efectiva comprometida es 7,2 por 10 a la menos 4 sievert, es decir, 0.72 milisievert. Ahora vamos a ver las características que debemos tener en cuenta cuando implementemos un monitoreo especial.
Recordemos que los monitoreos especiales se realizan cuando tenemos un accidente o cuando sospechamos del mismo, o cuando tenemos una tarea que se desarrolla en condiciones anormales, las cuales pueden ser verdaderas o que sospechamos de ellas. Es importante que cuando implementen un monitoreo especial o cuando haya una situación anormal, den aviso al laboratorio de análisis o al laboratorio que hace la medición directa, porque este tipo de mediciones deben tener prioridad sobre las mediciones rutinarias. Asimismo, se debe implementar en tiempos cortos y, si disponemos de una única medición, la incorporación se debe calcular como la medición que yo obtengo dividida por la fracción de retención teórica correspondiente a el día que incorporó. Como yo en este caso sí sé cuándo ocurrió la incorporación, la fracción de retención debe ser de los días que pasaron entre la incorporación y el día que yo lo medí, o incluso las horas o los minutos. Si en un monitoreo especial y después de haber calculado la dosis con una única medición y me da que esta dosis puede ser mayor que 1 milisievert al año, es recomendable que se tomen más mediciones del trabajador a diferentes tiempos e incluso diferentes tipos de mediciones. Y para poder estimar la incorporación con múltiples mediciones, hay otros métodos más sofisticados. Yo les presento aquí el que se recomienda. El método de máxima probabilidad es simplemente ilustrativo para que ustedes sepan. Es el que se utiliza en el caso de un monitoreo especial con múltiples mediciones. En general, la mayoría de softwares nos permiten usar este método para calcular la incorporación y la dosis con múltiples mediciones. Hasta acá vimos que en la evaluación de la exposición interna hay muchos parámetros que yo puedo cambiar. Por ejemplo, yo puedo asumir diferentes vías de incorporación, diferentes tiempos en los cuales se me da la incorporación, diferentes tipos de absorción, diferentes valores de F1, diferentes tamaños de partícula. Sin embargo, en los monitoreos rutinarios, si la dosis debido a la incorporación es muy baja comparada con los límites de dosis, los parámetros establecidos por defecto en las normas básicas GCR parte 3 son suficientes para determinar la incorporación y la dosis. ¿Cuáles son los parámetros por defecto? Recordemos, si yo no sé cuál es la vía de incorporación, voy a asumir que es inhalación. Si no sé cuándo ocurrió la incorporación, voy a asumir que se da a mitad del periodo de monitoreo, es decir, que la incorporación va a ser la medición dividida la fracción de retención correspondiente a mitad del periodo de monitoreo, y los tipos de absorción y F1 van a ser los recomendados por la ICRP y el tamaño de partícula de 5 micrones. Ahora, si los valores del monitoreo indican que la exposición puede estar cercana o supera el límite de dosis, yo debería aplicar un método más sofisticado como el que les mostré recién, el método de máxima probabilidad, y para guiarnos en cómo usar este método podemos usar estas guías, las guías ideas, que hay una versión en español que se pueden bajar gratuitamente, donde sistemáticamente nos dicen cuántas mediciones y de qué tipo debemos usar y cómo emplear el método de máxima probabilidad para hallar la dosis y la incorporación. Cuando se implementa un monitoreo rutinario, es útil identificar niveles de referencia que son niveles disparadores de acciones. Por ejemplo, el nivel de investigación es un valor por encima del cual la institución debe realizar una investigación para determinar las causas y quizás probablemente debe implementar un monitoreo especial para determinar con mayor exactitud la incorporación y la dosis. Y un nivel de registro es un nivel por encima del cual se deben registrar las dosis y las incorporaciones dentro de los registros individuales de los trabajadores. Por ejemplo, supongamos que una determinada instalación, por ejemplo en medicina nuclear, se establece que el nivel de investigación sea de 5 milisievert al año. Si mi nivel de investigación es 5 milisievert al año, para yo determinar cuál es el nivel de investigación
en cada monitoreo, en cada periodo de monitoreo, debo dividir esos 5 milisievert al año por el número de monitoreos al año, N. Y si además yo quiero tener este nivel de investigación en términos de la actividad incorporada, debo dividir esto por el coeficiente de dosis efectiva comprometida. Asimismo, para el nivel de registro, si mi nivel de registro es de 1 milisievert al año, como recomendación no debe ser mayor de 1 milisievert al año. Es más, se recomienda que sea de 0.1 milisievert al año. Ese 1 milisievert al año, si yo quiero saber cuál es el nivel de registro en cada periodo de monitoreo, debo dividirlo por el número de periodos de monitoreo N y a su vez dividirlo por el coeficiente de dosis si lo quiero tener en términos de actividad incorporada. ¿Cómo debo elegir la longitud de mi periodo de monitoreo? Usualmente, la frecuencia de monitoreo debe ser tal que me garantice la detección de incorporaciones que corresponden al menos 1 milisievert al año. En estas dos tablitas podemos ver una extracción de la ISO 27048, que también se encuentra en las guías IDEAS, en el que nos recomiendan diferentes máximos periodos de monitoreo dependiendo de la técnica de medición y del radionucleído. Estos máximos valores de periodo de monitoreo se calculan teniendo en cuenta el límite de detección típico de las diferentes técnicas. ¿Por qué? Porque yo voy a perder una dosis si el producto de mi incorporación por la fracción de retención teórica es menor que el límite de detección. Es por ejemplo que, para el YoDo 131, podemos ver que el máximo intervalo de monitoreo recomendado para este radionucleído para la medición en tiroides es de 15 días, mientras que, por ejemplo, para la medición de todo el cuerpo de cobalto 60, el máximo periodo que puedo emplear es de 180 días. Hasta aquí hemos llegado con la sección de interpretación. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla en el foro o en la clase sincrónica. Muchas gracias.